Hola otra vez, muchas gracias por su visita nuevamente. En esta oportunidad platicaremos sobre cascada de coagulación, indispensable para comprender las pruebas de laboratorio, los tiempos de coagulación. Debido a que no representa la fisiología real del sistema, no podemos hacer una introducción con hemostasia primaria así como lo hicimos en el video de modelo celular. La cascada de coagulación no es hemostasia secundaria, es coagulación in vitro. Antes de comenzar, quiero presentarles un cuadro con datos importantes sobre los factores de coagulación. En la columna de concentración plasmática tenemos los valores en microgramos por mililitro y en nanomoles por litro. Para el calcio no tenemos el valor en nanomoles, sino en miliequivalentes. Todos los datos sobre los genes que codifican para la síntesis de estos factores los obtuvimos de la página del Centro Nacional para la Información Biotecnológica. Y como dato cultural respecto al factor 6 de la coagulación tan polémico, ¿en realidad existe? La molécula sí existe. A esta molécula se le asignó el número 6 en la nomenclatura creyendo que era un factor adicional a los que ya se conocían en ese momento. Por investigaciones posteriores se descubrió que esta molécula en realidad es la forma activa del factor 5, es decir, el factor 6 es el factor 5 activado. Tal vez no es indispensable conocer todos los datos de aquí de la tabla, pero sí es importante recordar dónde se sintetizan los factores. La concentración es importante para cuando hacemos cuantificación, y la vida media es indispensable para cuando aplicamos concentrados de factor coagulante para saber cada cuándo se repite la dosis. Esta es una clasificación más concreta. Cofactores simógenos dependientes de vitamina K. Y al respecto de la vitamina K platiquemos por qué es indispensable para que estos factores sean funcionales. En el hígado, los hepatocitos sintetizan un polipéptido sin requerir vitamina K. Después una carboxilasa añade un segundo grupo carboxilo. Esto hace posible que el factor se una a los fosfolípidos de membrana mediante el calcio, forme complejos y desde ahí evite la inhibición por los anticoagulantes plasmáticos. Esta carboxilasa utiliza oxígeno, dióxido de carbono y vitamina K reducida como cofactor. Al final de la reacción la vitamina K queda oxidada. Para poder utilizarse nuevamente debe reducirse. La reducción de la vitamina K es gracias a la enzima epóxido reductasa. Hace posible que la vitamina K continúe siendo disponible y la carboxilación se siga llevando a cabo. ¿Qué sucede con los anticoagulantes del tipo acenocumarol y warfarina? Estos anticoagulantes impiden la reutilización de la vitamina K al bloquear la enzima epóxido reductasa. Al final, estos factores no son funcionales y se les llama proteínas inducidas por ausencia de vitamina K. En otro video platicaremos más a detalle sobre anticoagulantes naturales y farmacéuticos. Por lo pronto es importante recordar el papel de la vitamina K y la función de estos anticoagulantes por ser los que más comúnmente se utilizan. Comprendido esto, ahora sí podemos pasar a cascada de coagulación. La cascada de coagulación es una descripción que explica las reacciones enzimáticas que intervienen en la formación de un coágulo de fibrina en laboratorio. Para esto, la coagulación tiene dos vías de inicio o de activación. Son las vías intrínseca y extrínseca. Ambas tienen un punto en común, la activación del factor 10. Y a partir de este punto comienza la vía común hasta la formación del coágulo de fibrina. Este esquema muestra una síntesis del proceso, y este otro que muestra las reacciones generales, por ser el que más comúnmente se encuentra en libros de texto y en artículos, es el que utilizaremos para explicar cascada de coagulación. Nosotros comenzaremos con la vía extrínseca. A esta vía también se le conoce como vía del factor tisular y comienza así. Una vez que el factor tisular está disponible y tiene contacto con los componentes plasmáticos, de estos el factor 7 de la coagulación se une fuertemente a él y se activa. Ambos forman un complejo enzimático que incluye calcio y fosfolípidos. Este complejo enzimático es el complejo 10-asa. Como su nombre lo dice, actúa sobre el factor 10 y lo activa. Y solo esta parte es vía extrínseca. A partir de la activación del factor 10 comienza la vía común. El factor 10 activado se une a su cofactor, el factor 5 activado, y forman otro complejo que también incluye calcio y fosfolípidos.
Este otro complejo se llama complejo protrombinasa. Actúa sobre la protrombina y la activa. La trombina actúa sobre el fibrinógeno y lo activa. Y hasta aquí es la vía común. Así tenemos coagulación iniciada por la vía extrínseca. Pero hay otra vía de inicio, la vía intrínseca, que comienza con el factor 12. El factor 12 activado actúa sobre el factor 11 y lo activa. El factor 11 activado actúa sobre el factor 9 y lo activa. El factor 9 activado se une a su cofactor, el factor 8 activado, y forman otro complejo enzimático que también incluye calcio y fosfolípidos. Este otro también es un complejo diezasa, genera factor 10 activado. Y esta parte es la vía intrínseca. Con el factor 10 activado continúa la reacción y finaliza en la formación del coágulo de fibrina. Cada vía se activa con un reactivo de laboratorio diferente. Aquí tenemos el esquema con más color y aquí con los principales sinónimos. Señalemos algunos datos que pueden aprenderse mejor al visualizarlos. Los cofactores son parte de los complejos enzimáticos. El factor tisular, el factor 8 y el factor 5 son cofactores. Estos cofactores se unen a su proteasa y estas proteasas son los dependientes de vitamina K. El factor 7, el factor 9 y el factor 10. La protrombina no forma complejo enzimático, pero también utiliza calcio y fosfolípidos. Algunas dudas frecuentes son: ¿quién activa el factor 12? ¿Quién activa los cofactores 5 y 8? ¿Y dónde están los otros factores que nos comentan en las tablas? Consideremos que, aunque actualmente se retoman algunos conceptos de la cascada de coagulación para explicar la coagulación in vivo, la totalidad de la cascada de coagulación no representa la fisiología real y solo es para el diagnóstico y el laboratorio. No es correcto explicar hemostasia secundaria con cascada de coagulación, debemos actualizarnos y considerar el modelo celular. In vivo, el factor 12 sí activa el factor 11, pero no es ni la única ni la principal función. Tiene un papel más importante en fibrinólisis, inflamación y procesos infecciosos. De la misma manera, la precalicreína y el cinenógeno de alto peso molecular no tienen su principal función en la hemostasia. Para iniciar vía intrínseca utilizamos un reactivo que tiene fosfolípidos y un activador. Así activamos el factor 12 para que pueda activar al factor 11 y continuar con toda la reacción. Los cofactores 5 y 8 y el factor 13 son activados por la trombina una vez que se ha generado. Y en las primeras reacciones, cuando no hay trombina activada y no hay factores 5 ni 8, el factor 9 por sí solo puede activar al factor 10 y el factor 10 por sí solo puede generar trombina. Y este es el conocimiento que tenemos sobre la cascada de coagulación. En nuestro primer acercamiento como estudiantes puede ser complicado aprenderse tantos números y tantas reacciones. Es útil en estos casos una mnemotecnia y aquí nosotros compartimos esta. Comenzamos nuevamente por vía extrínseca. El factor 3 más el factor 7 activan al factor 10, 3 más 7, 10. Entre el factor 10 y el factor 5 activan al factor 2, 10 entre 5, 2. La protrombina se convierte en trombina y la trombina genera fibrina. 2 entre 2, 1. Para la vía intrínseca es una cuenta regresiva. 12, 11. Como el factor 10 lo ganó la vía extrínseca, lo saltamos. 9, 8 y al final activamos el factor 10. Esto puede ser un poco útil cuando comenzamos a aprender la cascada de coagulación, después ya no será necesario. Recordemos que la cascada de coagulación es con lo que podemos interpretar las pruebas de laboratorio. El tiempo de tromboplastina parcial activada que evalúa vía intrínseca y sus factores, el tiempo de protrombina que evalúa vía extrínseca y sus factores, así como el tiempo de trombina que evalúa la formación de fibrina. En el laboratorio de coagulación no tenemos valores de referencia. Al hacer las pruebas las hacemos por duplicado con un plasma testigo y es este plasma testigo el que tenemos como referencia.
Los valores que aquí se muestran son los que más comúnmente se encuentran, pero no pueden ser tomados estrictamente como valores de referencia. Esto es todo en cascada de coagulación, ojalá les haya sido de muchísima utilidad. Objeciones, quejas, dudas, sugerencias, por favor en los comentarios. Por lo pronto, muchísimas gracias y hasta entonces. ¿Por qué hemostasia secundaria no se explica con la cascada de coagulación? Ya insistimos que en laboratorio la coagulación se puede iniciar de dos maneras. Si extrapolamos esto a la fisiología real, significaría que la sangre puede detener una hemorragia por alguna de estas dos vías, pero no es así. Ambas secuencias enzimáticas son necesarias para una coagulación exitosa. Si yo tengo deficiencia en alguno de estos factores, ¿por qué tengo hemorragias? ¿De qué me sirve la vía extrínseca? Si tengo deficiencia de factor 7 y puedo tener hemorragias, ¿de qué me sirve la vía intrínseca? O si tengo deficiencia de factor 12, ¿por qué mi tendencia es a trombosis? Todo esto no lo explica la cascada de coagulación. Como ya vimos en modelo celular, este complejo inicia la coagulación, pero no la puede sostener porque hay un potente inhibidor. Por eso es este complejo el que sostiene la coagulación y la lleva al éxito. Ambas vías de la coagulación son necesarias para una hemostasia adecuada. Sin contar factor 12, todos los demás factores son necesarios, mientras que una deficiencia de factor tisular es incompatible con la vida. Por lo que las dos vías de la cascada de coagulación por separado no son suficientes. Durante mucho tiempo, estos cuestionamientos no se podían resolver, sino hasta que se comprendió con el modelo celular de la coagulación.